Entonces, el asesor fue Gerson Yair, el profe Gerson Yair Calle Álvarez, con el nombre pues, de su trabajo de grado, la conciencia ambiental en los estudiantes de la básica y primaria en la escuela rural desde un proyecto de aula mediado por ti. Entonces, le damos la bienvenida a la estudiante Ángela María Grisales Jaramillo. Bueno, buenas tardes para todos. Eh, mi trabajo de grado tiene como nombre la conciencia ambiental en los estudiantes de la básica primaria en la escuela rural desde un proyecto de aula mediado por TIC. Como lo menciona el moderador, mi nombre es Ángela María Grisales Jaramillo. Mi asesor, el doctor Gerson Jair Calle Álvarez, 2021. ¿Cómo es posible que la criatura más intelectual que alguna vez caminó por el planeta Tierra esté destruyendo su única casa? Jane Goodall. Mi itinerario es inicio, experiencia, aprendizajes y evaluación. Bueno, mi trabajo de grado parte de la lectura del contexto, donde se encuentra la realidad de que nuestra institución educativa hace parte de la zona de influencia del relleno sanitario La Pradera, el cual está perdiendo vida útil por falta de acciones responsables de quienes habitamos el planeta. Esto ha traído grandes consecuencias negativas, pues es una realidad que a partir de es una realidad que nos está afectando a todos, tanto el medio ambiente como la salud y muchas otras consecuencias ha venido trayendo en nuestro transcurrir de vida. Entonces fue por esto que la realidad parte de la construcción y ejecución de un plan de aula donde se logró generar una conciencia ambiental en los estudiantes de la básica primaria de la sede de La Cuesta del municipio de Barbosa, Antioquia, a través de una metodología cualitativa y a través de acciones que permitieran el uso de las 3 Rs, que sería reducir, reutilizar y reciclar. Pasas, por favor, gracias. Bueno, como lo podemos observar en la diapositiva, hay unas imágenes que fue el recorrido que se hizo de todo el trabajo de grado, durante toda la investigación y todo el proceso. El inicio no fue nada fácil. Algunas situaciones fueron complejas y me generaron mucho temor, pues como lo dije anteriormente, tenían el contexto educativo una realidad que afectaba directamente el medio ambiente y por ende nuestra salud. Entonces continué con las asesorías, con, con todo este proceso de investigación y desde esta fueron surgiendo preguntas frente a estas situaciones, como poder dar solución o intervenir directa o indirectamente esta problemática. Y cada una de estas asesorías, cada sección con el centro de práctica educativo, me fue orientando y me fue dando esas bases sólidas para generar estrategias de intervención, involucrando y desarrollando actividades con los estudiantes de mi centro educativo. Este centro educativo es un centro educativo 100% ambientalista y esto lo podemos evidenciar en los postulados que se encuentran consignados en el manual de convivencia de la institución. Entonces, ahí inicié todo ese recorrido y todo el proceso investigativo partiendo de hipótesis y permitiendo que mis estudiantes hicieran un reconocimiento del contexto, de su realidad, lo que me permitió que estos estudiantes fueran adquiriendo esas competencias críticas y analíticas frente a sus propias acciones y de los compromisos que tenemos con el medio ambiente, donde fueron adquiriendo y observando esa corresponsabilidad
y así lograr generar un cambio a través de prácticas ambientales responsables. ¿Me la pasas, por favor? Gracias. Entonces, ¿cuál fue la experiencia? La experiencia como tal. Como se puede observar en la imagen, había una preocupación al llegar a la institución. Cada mañana al llegar, entonces observaba esa realidad que hay allá al fondo, que es el relleno sanitario y que está en todo el frente de mi institución y que además está, aparte de estar al frente, está muy cerca de la institución y de la comunidad. Yo me paraba allí y tenía ese punto de referencia y miraba ese relleno sanitario y yo me preguntaba, ¿pero qué puedo hacer desde el aula de clase para reducir la contaminación? Pero ¿por qué no retribuir con acciones ambientales cada una de las maravillas que el medio ambiente nos brinda? ¿Cómo podemos entender esa corresponsabilidad que tenemos con el entorno? Entonces empecé con ese proceso de leer artículos, de informarme, y fui encontrando autores como Janko Halili y Campana Cocha, 2019, quienes me decían en uno de sus artículos y afirmaban que la importancia de hacer una investigación es que nos acerque a esas consecuencias que trae consigo las acciones irresponsables con el medio ambiente. Es decir, la falta de esa conciencia ambiental, que es una de las acciones que permite mitigar esos problemas ambientales que padece la humanidad hoy en día. La pasas, por favor, gracias. Cada que iba transcurriendo este proceso, entonces iban surgiendo aprendizajes y considero que los aprendizajes más significativos fueron que este trabajo no se va a quedar ahí, solo lo presenté, lo desarrollé y lo entregué a la universidad, sino que quiero que trascienda dentro de las mesas de trabajo del microcentro y que no solo se aplique porque somos zona de influencia, no, sino por la necesidad de dar un respiro a la naturaleza, ese respiro que de una u otra manera nos ha venido pidiendo de directa o indirectamente y que de pronto nosotros no sabemos interpretar las formas como ella nos comunica y nos trae esos mensajes a nosotros del daño tan grande que le estamos haciendo. Entonces, a partir de todo el proceso, hoy estoy más convencida que nunca que la lectura del contexto en que nos encontramos ubicados es primordial para generar en el estudiante un aprendizaje significativo, partiendo de sus intereses y sus necesidades. Además, darle vida a esos proyectos educativos ambientales PRAE, porque muchas veces vamos a las instituciones y encontramos que el PRAE reposa por allá en el baúl, digámoslo así, de los recuerdos, y que está muy bonito allá guardadito, pero que no le damos uso, que no lo utilizamos, que no lo sacamos a flote, sabiendo que de una u otra manera él es el que nos permite que podamos tener esos procesos ambientales productivos dentro de la institución y que a partir del uso de esos PRAE va a ser mucho más fácil y más significativo adquirir esa conciencia ambiental por parte de los estudiantes y de la comunidad educativa. Entonces, bueno, adquirir esa conciencia ambiental. Según lo anterior, entonces, Polan Laki 2018 nos dice que la escuela rural debe formar solucionadores de problemas, además de brindarles un aprendizaje que parta de las necesidades de su propio territorio. Y Pirato Ortega 2018 nos propone una estrategia que es partir de despertar la creatividad en el estudiante a través de la creación de manualidades
con material reciclable. Y entonces allí estaríamos haciendo dos tareas útiles que sería despertar estudiantes creativos y además de eso estaríamos reciclando y generando vida útil por una parte al relleno sanitario y dándole esos beneficios a la naturaleza. La evaluación, como conclusión, entonces, discúlpeme, como evaluación, entonces, trae consigo, este proceso trajo consigo fortalezas, debilidades y recomendaciones. Como fortalezas tenemos el nivel de impacto en los estudiantes. Fue muy satisfactorio ver la respuesta de los estudiantes y ellos mismos cuestionarse frente a las acciones que diariamente realizaban y cómo podrían ellos lograr darle ese respiro a la naturaleza, al medio ambiente, desde su hogar y desde la misma institución educativa. El alcance de los objetivos propuestos al inicio de la propuesta se llevó a cabalidad y se alcanzaron los logros que se propusieron durante la propuesta y el apoyo de los docentes de la institución educativa y de la universidad, tanto administrativos como el maestro cooperador y los asesores de la universidad. Contamos con muy buen acompañamiento y creo que por esto todo se llevó pues como a feliz término. Las debilidades, el tiempo, de una u otra manera, pues el tiempo fue muy reducido para lograr ir más allá y proponer nuevas propuestas y nuevas alternativas de solución. Pero esto no quiere decir pues que se haya perdido efectivamente pues el recorrido, porque como les dije anteriormente, la idea es continuar con el proceso y que no se quede ahí. Los espacios educativos en intervención, pues lamentablemente en mi sede se encontraban en obras de infraestructura y esto no me permitió de pronto la instalación fácil de los puntos ecológicos y la interpretación de la necesidad de utilizarlos y del buen manejo de ellos, pero se logró pues hacer como el proceso que se quería hacer. Además de eso, la pandemia, sabemos y para nadie es un tema desconocido de que la pandemia fue mucho tiempo virtual y la idea era desarrollarlo más presencial, más dentro del aula de clase, más vivencial, y que al regreso algunos estudiantes no volvieron al aula de clase, sino que quisieron continuar virtual por X o Y motivo. Entonces, lamentablemente no se pudo realizar con la población total que teníamos pues proyectada al inicio. Como recomendaciones, no más PRAEs inexistentes, sacarlos de allá y utilizarlos, darles vida útil, volverlos como el centro de esa institución ambiental y más nosotros que estamos en el campo, es aprovechar todas esas riquezas que tenemos y por qué no hacerlo desde la construcción y el desarrollo y el uso de esos PRAE. La caracterización del entorno. Eso es fundamental, llegar a un lugar, a una sede, a una institución nueva, llegar a un entorno diferente y hacer ese reconocimiento de las necesidades, de las costumbres, de las riquezas que tiene ese entorno. Apropiarnos y reconocer todo ese contexto nos va a permitir que sea más fácil lograr generar un impacto positivo en los estudiantes y recuperar todo ese espacio que tenemos tan maravilloso y darnos cuenta del tesoro tan grande que tenemos y que no lo podemos dejar perder. Y promover el amor y la corresponsabilidad que tenemos con el entorno. ¿Cómo lo hacemos? Desde nosotros mismos. Si nosotros mismos nos ponemos la mano en el corazón y reconocemos el compromiso que tenemos con toda esta naturaleza que cada día nos llena de riquezas y nos da los mejores tesoros cada que nos despertamos. Con seguridad que desde ahí vamos a crear ese impacto positivo en nuestros estudiantes. ¿Me la pasas, por favor? Gracias. Como conclusiones, entonces, tenemos que para el desarrollo de la propuesta se partió de un reconocimiento del contexto,
la identificación del contexto, como lo dije antes, luego hacer esa identificación del problema que allí teníamos, y luego esto nos fue permitiendo que los estudiantes fueran adquiriendo esa conciencia ambiental a través de estrategias didácticas y metodológicas. Ese fue pues como prácticamente el recorrido de la propuesta y del trabajo de grado. Y por último, entonces tenemos, ¿me la pasas por favor? Gracias. Y por último tenemos la bibliografía, que fue las referencias con lo que me apoyé para desarrollar este trabajo de grado. Espero haya sido de su agrado mi propuesta y mi trabajo de grado, y agradecerles infinitamente por la oportunidad y el apoyo, especialmente al maestro Gerson. Muchísimas gracias, feliz tarde. Bueno, muy bien, agradecer enormemente a la maestra Ángela María por su presentación. Vamos entonces a darle paso a Marisela, ¿sí? Con su proyecto La oralidad como práctica sociocultural en un programa radial escolar en la básica primaria. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marisela Mendoza. Mi proyecto se titula La oralidad como práctica sociocultural en un programa radial escolar en la básica primaria, y mi asesor es Gerson Jair Calle Álvarez. La ruta de mi exposición: primero iniciaré con una introducción, hablaré un poco del contexto institucional, reflexión pedagógica, pregunta orientadora, reflexión teórica y metodológica, apuesta didáctica, introducción al lenguaje radiofónico, construcción colectiva del programa, emisión del programa, reflexión en cuanto a los resultados, ideas de cierre. ¿Podrías pasarme la siguiente diapositiva? Bueno, gracias a este proyecto educativo me permitió analizar a mí la oralidad como una práctica sociocultural a partir de un programa radial como estrategia didáctica de la básica primaria mediada por las TIC, atendiendo las necesidades del contexto escolar y el rescate de elementos que hacen parte de la identidad cultural. El enfoque asumido en esta investigación es de tipo cualitativo, es una investigación con enfoque de investigación-acción. Participaron 22 estudiantes, quienes construyeron colectivamente producciones orales, relatos vivenciales, que permitieron un fortalecimiento en el desarrollo de la oralidad y a la vez construcción de identidades. Pasar a la siguiente. Bueno, para comenzar a hablar, les hablaré un poquito del contexto institucional. La institución educativa San Pedro Claver se encuentra en el municipio de Sabana Larga Atlántico. Este municipio se encuentra a 1 hora de Barranquilla. Es un municipio que fue poblado por españoles, fue colonizado y en tiempo de conquista vivió bastante dificultades que los indígenas, primeros pobladores que vivieron, tuvieron que enfrentar y ser muy estrategas en su supervivencia, lo que origina eventos culturales que están en conexión al Carnaval de Barranquilla. Aquí se celebra el Carnaval Educativo, cual se celebra 21 años, y la Guacherna 29 años. Pasamos a la siguiente. La institución educativa donde trabajo, ingresé en el año 2020, gracias a un traslado interadministrativo. Es una institución que me ha dado una gran acogida con unas compañeras, una comunidad de aprendizaje muy buena y también una rectora que me ha sido de gran apoyo. La institución trabaja bajo el enfoque constructivista. Lo que buscan los estudiantes es generar aprendizajes a través del descubrimiento y sobre todo tiene un principal misión y visión institucional, que es asumir los retos del siglo XXI. Necesitamos un profesor que se ha empoderado en las TIC. Esto me representó un reto porque si bien sabemos, trabajamos en medio de la pandemia y fue virtual. Entonces yo en las observaciones del aula me di cuenta que se necesitaba un espacio que permitiera la oralidad en el aula, porque abundaban muchos espacios en el área del lenguaje que tenían que ver con procesos de lectura y escritura, y se tenía en cuenta la oralidad muy poco. Pasemos a la siguiente.
Mis estudiantes son estudiantes que oscilan en edades de 9 a 12 años, del grado de tercero de básica primaria. Tengo 2 estudiantes de origen venezolano y los demás son residentes del municipio de La Vereda, porque es como un corregimiento del municipio que se encuentra en vía de desarrollo. Los padres de familia tienen estratos de niveles de 1 y 2. Mi comunidad educativa tiene condiciones muy precarias. Allá no hay sino 3 servicios básicos, no hay alcantarillado ni pavimentación y necesidad de inversión social. Sin embargo, los padres son muy comprometidos con el proceso formativo de sus estudiantes. Cuando yo entré al aula, yo tenía muchas preguntas, porque yo decía qué propuesta implementaré, en qué trabajaré, en qué me enfocaré, pero dándome cuenta que en el área de lenguaje abundaba mucho en la misión, en el PEI del colegio y muchas actividades como programas como Maletines Viajeros que atendían a la lectura y escritura, se le daba poco espacio a la oralidad. Mis estudiantes son muy espontáneos. Tengo estudiantes con actividades destacados en artísticamente y culturalmente. Entonces yo decía, voy a mirar a ver cómo hago para aprovechar esta posibilidad que me está brindando, además del que el contexto está lleno de mucha cultura. Aquí abundan muchas historias que rondean en los barrios, en el pueblo, de historias que se han quedado en el olvido. Entonces quise como implementar una estrategia que atendiera al llamado de la oralidad y a su vez también fomentara la identidad cultural en los estudiantes y los empoderara de perder el miedo a hablar, de tener más libertad a dar a conocer sus ideas, sus experiencias y que a la vez también las producciones orales fueran adecuadas, entendiendo que había otros elementos que hacen parte de la producción oral como la articulación, la pronunciación, entonación, fluidez verbal y construcción de textos orales. Pasemos a la siguiente. Por eso me planteé la siguiente pregunta orientadora. ¿De qué manera fomentar la oralidad a partir de un programa radial como estrategia didáctica en los estudiantes de básica primaria e institución educativa San Pedro Claver del municipio de Sabana Larga Atlántico? Pasemos a la siguiente. Bueno, es importante tener en cuenta aquellos teóricos que nos dan como una lucecita. ON en el 1967 nos habla sobre una oralidad primaria, esa donde prima el lenguaje verbal, la cual coexistió en muchas culturas occidentales como principal medio comunicativo de civilizaciones que desconocieron la escritura. Luego nos habla de una oralidad secundaria que al hacer uso de la escritura crea nuevas formas de comunicarnos con uso de soportes digitales como el teléfono, la radio y la televisión. Mostacero en el 2011, en su artículo Oralidad, Escritura y Escrituralidad, también nos da la posibilidad de reflexionar sobre esta oralidad que nos caracteriza como humanos, que nos permite adquisición de conocimiento en lenguaje y también otorga un sentido a la realidad. También habla de una oralidad primaria que es de 0 a 3 años, que son experiencias personales y luego cuando yo me colectivamente me relaciono con otros, aquellos de comunidades orales y también una oralidad secundaria urbana que hace uso de las TIC y nuevas formas de oralidad a través de dispositivos tecnológicos. Vila en el 2018 también nos habla de la radio como elemento importante en el desarrollo de la oralidad. Él dice que a través de sus experiencias con la radio, dice que los estudiantes deben reconocer pautas que hacen parte del lenguaje radiofónico y que también favorecen recursos prosódicos. Y Vázquez en su didáctica de la oralidad en el 2011 nos permite hablar sobre también esta oralidad que prima en los humanos, pero que permite un enlace con las tradiciones de los pueblos, la cual tiene unos fines educativos, la cual tiene que tener una organización y estructuración y unas rúbricas evaluativas. Pasemos a la siguiente. La siguiente, no la anterior. Después de eso. Bueno, nosotros en la investigación que realicé, fue una investigación de tipo cualitativo con un diseño de investigación-acción a partir de Hernández y Mendoza en el 2018. Estos investigadores nos permiten a nosotros identificar que hay similitudes en las propuestas de investigación-acción, pero son la mayoría exclusivas. Esta investigación parte del problema o de la observación de la evidencia del aula, de la dificultad que había en cuanto a la oralidad de mis estudiantes y conecta la realidad que viven ellos de su contexto. Hago uso de instrumentos de investigación como observaciones directas, el diario de campo, el cual tiene unos componentes que me permiten a mí tener un planteamiento inicial, un bosquejo inicial y un reporte final, sistematización de datos de cada sección.
Aquí yo realicé diferentes secciones que fueron un apoyo grande, las entrevistas no estructuradas que hicieron mis estudiantes con sus vecinos, padres de familia y de personas de la tercera edad sobre temas culturales, recolección de datos a través de audio y rúbricas evaluativas como la escala oralidad y la motivacional que me permitieron a mí conocer esos ítems de cómo estaban ellos personalmente cada uno en cuanto a su pronunciación, intensidad, fluidez verbal, entonación, apropiación, entre otros. Pasemos a la siguiente. Esta apuesta didáctica para mí es un reto muy lindo, que me permitió a mí que mis estudiantes se empoderaran, que perdieran el miedo a hablar, a dar sus ideas, donde la espontaneidad fue algo muy importante porque fue la base de todo. Los temas que tomamos en cuenta fueron varios, pero todos ellos fueron motivación de ellos. Pasemos a la siguiente. Todos bienvenidos. No, a la siguiente. Bueno, primero se hizo la socialización a la comunidad educativa, luego se creó el programa radial, ahí anterior a esa, por favor. Se creó el programa radial, se creó un WhatsApp donde teníamos comunicación con los estudiantes, donde se daban consensos y se permitía la interacción de estos audios. También contamos con la ayuda de expertos, personas de la radio que también le daban muchos consejos a los niños sobre cómo participar, cómo intervenir, de qué manera, y donde ellos fueron autónomos en sus registros documentales con el uso de internet y también las entrevistas de sus padres. Pasemos a la siguiente. Okay. La construcción colectiva del programa fue una participación de todos, de tanto comunidad educativa como padres de familia. Pasemos a la siguiente. El uso de plataformas digitales como Anchor, el Facebook institucional, me permitieron a mí escuchar esos comentarios que tenían los padres de cada intervención de sus propios hijos. Cada una de estas intervenciones los estudiantes las hacían de manera minuciosa, teniendo en cuenta los parámetros que yo organicé, la rúbrica que organicé evaluativa en cuanto a pronunciación, articulación, entonación, desarrollo del programa, cohesión, interacción, vocabulario y desempeño. Pasemos a la siguiente. Lo que me permite esta reflexión en cuanto a los resultados en el tema de la oralidad, que permite un aprendizaje autónomo, que al tener en cuenta el contexto, temas que son aparte de la cultura de ellos, le dan interés investigativo y también una retroalimentación de saberes, porque al interactuar con un adulto, al escuchar a un señor de la tercera edad sobre temas que estaban en el olvido, ellos reconocieron su identidad. La vinculación de la comunidad educativa fue muy positiva. Se crea un ambiente de aprendizaje en el aula muy bueno, muy diferente, porque se sale un poquito como de lo monótono. Y las prácticas orales se evidencian porque las producciones orales de los estudiantes eran evaluadas. Las interacciones que se dieron fueron la mayoría de manera sincrónica. 3 niños lo hicieron de manera sincrónica, pero aún así se pudo lograr los objetivos y el aprendizaje colaborativo se vio muy reflejado porque todos ellos interactuaron, escuchaban al otro, le respondían una pregunta. Escucha asertiva fue la clave de este programa. Pasemos a la siguiente. Como fortaleza de este diseño, implementación del programa es una propuesta que se implementa a partir de la situación del COVID-19, la cual dio respuestas muy positivas. Fue un cambio de entorno escolar a la modalidad escuela en casa, se favorece el diálogo espontáneo en los estudiantes, se permite reconocer elementos del lenguaje radiofónico, construcción colectiva de guiones, favorece vínculos afectivos y reconocimientos de elementos de su identidad cultural, uso de técnicas de edición, porque los expertos le ayudaban con ejercicios de respiración, prácticas de modulación, motivación a la investigación, autorreflexión de su propia práctica, porque ellos hicieron una rúbrica motivacional donde dijeron cómo se sintieron, cooperación con padres de familia y comunidad educativa, y como dificultades que nosotros como docentes debemos capacitarnos en el uso de herramientas tecnológicas que permitan las creaciones y difusiones de podcast, como lo es la plataforma Audacity, Anchor, YouTube, convertidor de MP3, entre otras. La falta de conectividad de algunos estudiantes es una realidad en las aulas. Entonces nosotros tenemos que ser muy estrategas de también generar espacios asincrónicos en el que ellos puedan participar y la construcción de posibilidades en medio de las dificultades. Este es lo que me genera de dificultades. Lo que me generó de dificultades fue que algunos padres de familia no tenían conectividad y había que mirar otra estrategia que era un Telegram, otra forma de plataforma en que pudieran participar también. Este es mi proyecto.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a Entonces, a Marisela por su presentación. Quisiera recordarle como a los ponentes, ¿sí? A quienes están como socializando el trabajo, un poco hacia dónde se orienta la conversación y es qué aprendizajes, frustraciones y posibilidades generó el desarrollo de la práctica en medio de las contingencias generadas por la pandemia. ¿Qué fortalezas y debilidades resalta de su proceso de formación para su ejercicio como maestro o maestra? ¿Cuáles contribuciones realizó el trabajo a la construcción de saberes en diálogo con los territorios? ¿Qué propuestas le plantean al programa, a la facultad o a la universidad en relación, digamos que con la formación, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces vamos a darle paso a la presentación de María Camila Zuluaga de las maneras con las manos, de las maneras de hacer con las manos unos modos de existencia a través de la literatura y sus manifestaciones artísticas. Los asesores, los profesores Teresita Ospina Álvarez y el profesor Edilberto de Jesús Hernández González. Muchas gracias, profe. Bueno, muy buenas tardes. Inicialmente me gustaría agradecer pues, por el espacio. Como lo dijo el profesor, mi nombre es María Camila Zuluaga. Yo soy estudiante de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana y el título de mi trabajo de grado es de las maneras de hacer con las manos, unos modos de existencia a través de la literatura y sus manifestaciones artísticas. Bueno, inicialmente les compartiré un poquito sobre el centro de práctica. Este lo desarrollé en la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarango, la cual es una institución de carácter público del municipio de Envigado. Esta está especializada en la formación de artistas en pregrados técnicos y tecnológicos desde las prácticas visuales, escénicas, musicales, audiovisuales y desde la gestión cultural. En mi caso, Samantha, la pasas por favor, gracias. Desarrollé todo este proyecto en un semillero de investigación que se llama Cuentos y Cantos de Mujeres Eternas, como lo ven en pantalla. Lo que nosotros hicimos en este semillero fue investigar un poquito sobre las cantautoras colombianas de música tradicional colombiana del siglo XX y quise traer a colación para este momento un video para traer también esos otros registros, esa polifonía también que está en mi trabajo de grado, y también esos otros formatos, y no quedarme simplemente pues como yo acá conversándoles, sino también traer esas otras voces y esos otros formatos que estuvieron presentes en todo mi trabajo de grado. Entonces en esta parte les voy a compartir un pequeño video. Muchas gracias, Samantha. Mujeres eternas. Cuentos y cantos de mujeres eternas. Hoy nos escuchan recitar estas palabras que al ser nombradas resuenan, pero créannos, no son nuestras, son de ellas, de la caminadora que, entre las calles doradas por el sol y las arenas, donde el caño saludaba al Magdalena, con flores de bonitas batatillas se prendían las nostalgias de la novia de Barranquilla, de la niña componiendo el cafetero y reescribiendo a Nariño a través de su piano, o aquella que entre cantos y alabados nombraba lo popular y lo erudito, lo infantil y lo filosófico, lo picaresco y lo bucólico, pero sobre todo lo vital es el fluir, son las cadencias y la sonoridad y es el ritmo donde versos, coplas, décimas, sonetos dan testimonios de una gran riqueza poética. Ellas, en una especie de arrullo, hilaron para la historia palabras y sonidos que nos dejan en una especie de tejido de su ser mujer, un tejido lleno de resistencias y reexistencias, donde tuvieron que resignificar lo establecido para la época sobre eso que se suponía era una mujer y las labores que ésta debía desempeñar. Ellas abrieron unos caminos desde diferentes regiones de Colombia, caminos que se fueron uniendo entre puntadas y así con diferentes colores y materiales sonoros empezaron a dar cuenta de su territorio, siendo el reflejo vivo de la identidad de sus pueblos e imponiéndose en un contexto opresor. Ellas nos inspiraron porque le dieron voz a aquello que no lo tenía, nombraron el vacío, compusieron para el mundo su interior y su exterioridad y lo legaron para la historia. Y así nosotras nos convertimos en tejedoras que tejemos y destejemos sus vidas, sus composiciones, su música, con el fin de ser la más visible, de intentar que se vayan sumando más mujeres a esta urdimbre sonora y así prestarles nuestras voces para que sigan sonando fuerte a través del tiempo.
Cuentos y Cantos de Mujeres Eternas nació a finales del semestre pasado como un proyecto de investigación en el aula junto a la docente Eliana Bedoya, el cual busca la redefinición de nuestra historia femenina dentro del plano artístico, cultural y musical. Hoy en día somos 4 participantes: Cindy Córdoba de segundo semestre, Catalina Marín de cuarto semestre, María Camila Zuluaga, estudiante de Literatura y Filología de la Universidad de Antioquia, y todo este grupo está bajo la batuta simbólica de la maestra Eliana Bedoya. ¿Pero por qué cuentos y cantos? Porque vemos la necesidad de comenzar a darle un espacio histórico, a darles voz principalmente a esas primeras mujeres que construyeron cultura a través de su música, pero que por causas muy complejas de nuestra sociedad han sido omitidas o reemplazadas de nuestro repertorio colectivo. Por eso nuestro objetivo es visibilizar a las mujeres compositoras y cantautoras de música tradicional y popular colombiana entre 1880 y 1950. Queremos aclarar que este grupo no está hecho con fines feministas, pero sí buscamos igualdad y más que todo justicia pedagógica para que la enseñanza que se da dentro de nuestras aulas se redefina y en un futuro tenga discursos más equilibrados. Además, recordemos que el nombre de nuestra institución es el nombre de una de las maestras más grandes del siglo XX en el arte. Estoy segura que la maestra Débora estaría contentísima de ser parte. En estos momentos somos 4 mujeres soñando bonito, pero esperamos ser muchos más en el futuro. Se navega sobre un mar azul. Es que cuando unos ojos nos miran con pasión, suavemente se desliza la barquilla de los sueños, y en el fondo de esos ojos quisiéramos naufragar, naufragar. Entonces, antes de compartir un poco sobre ya mi trabajo de grado y cómo entra a relacionarse con toda la práctica, me gustaría contarles inicialmente que cuando empecé pues, en el seminario no sabía muy bien qué propuesta investigativa quería desarrollar. Lo único que sí tenía claro es que soy de un pueblo, el Carmen de Iboral, que es un pueblo ceramista, reconocido pues, por toda la importancia que le da al hacer manual y a las prácticas culturales, y de cierta forma esto es algo que me ha asignado. Entonces no es solamente también ese contexto y esas prácticas en las que también he estado inscrita desde siempre, sino también es porque mi familia trabaja desde el hacer manual, son hacedores, están siempre en contacto con estas materialidades, y más que estar predispuesta, más que como pensarme, imaginarme que iba a hacer algo en el centro de práctica, yo solamente quería de pronto tener un espacio que me posibilitara empezar pues como a reflexionar, imaginar, crear desde las manos y otra vez desde las materialidades. Veníamos de unos meses de toda esta educación remota en línea, solo con movimientos de teclas, un mundo más estático al que estaba acostumbrada. Soy una persona que generalmente pues encontraba siempre la forma de hacerle ruptura a todo eso y hacer desde el hacer manual, desde las manos, y me dio muy duro pues como toda esta virtualidad. Entonces el trabajo de grado se convirtió de cierta forma en una excusa para romper con todo eso, para seguir creando con mis manos, y fue lindo ver como tanto el centro de práctica como la línea de investigación en narrativas contemporáneas a la cual estoy adscrita me permitieron todo este espacio de seguir construyendo desde estas narrativas en plural, desde todos estos otros registros que no se limitaban solamente pues como a la escritura.
y todo este contexto, como les digo, de que soy de un pueblo ceramista, un pueblo que ha estado ligado a lo artesanal, al mismo tiempo que me posibilitaron compartir en un centro de práctica que también está enfocado en las artes y una línea de investigación que también se piensa en las narrativas en plural, me fue como todo el ambiente propicio para empezar entonces a cuestionarme todo lo relacionado con ese hacer manual, con las manos, la importancia y relación que guardan estas con todo lo que hacemos, y a pensarme qué podría entonces aportar todas estas prácticas artesanales para reflexionar sobre mi oficio como profesor, como profesora. Y es así como aparece entonces mi pregunta de investigación, que es qué modos de existencia surgen de las maneras de hacer con las manos en la experimentación con ciertas materialidades. Las materialidades que trabajo son el tejido, la cerámica, la música, la literatura y la siembra. Y entonces todo esto se da justamente porque hay un montón de personas alrededor mío que trabajan con esas materialidades, que también me permearon en sus prácticas, y que me pareció que era entonces importante indagar que estas prácticas de esos seres cercanos a mí que aportaban entonces en mi proceso y en esta formación como maestra, como profesora artesana. Entonces, el centro de práctica fue indispensable en todo esto porque todas estas mujeres me permitieron mapear sus manos desde diferentes maneras, desde entonces tejer juntas, desde empezar a darnos cuenta de que las manos también podían asemejar hojas, de que podíamos hacer moldes de nuestras manos y que esas materialidades mismas permitían contener un montón de gestos. Entonces, fue un proceso que empezó a darse en doble vía, porque así como yo empecé a transformar esa investigación que ellas estaban realizando con las aportaciones que yo empecé a hacer también desde que no era simplemente lo musical, sino también que podían empezar a pensarse pues, esta investigación desde lo sociológico, desde lo antropológico, desde lo literario. Y ellas a mí también me empezaron a mostrar también esos gestos desde la música y esos gestos del ser mujer, de pensarme qué es lo femenino, qué implicaciones tiene entonces de que supuestamente nuestras manos estén predispuestas para unas labores y no para otras. Entonces hice una suerte de talleres, algunos en un taller de cerámica que tiene mi papá, otros en la Débora Arango, con yeso, y bueno, entonces empezó una exploración conjunta. Y fue muy bonito porque también fue darme cuenta de todo este proceso y algo que pues ya también hace años venía pensándolo, y es todas las relaciones que guarda el texto y los textiles ya desde la raíz misma, de todas esas cuestiones semánticas. Empiezan a abordarse muchos términos en común, constantemente nos referimos al nudo de la historia, al desenlace de un discurso, el hilo del relato, bordar una historia, urdir una trama. Entonces un montón de relaciones que se unen entre el tejido y entre la escritura, y que son dos cosas que amo hacer. Entonces también ese pensarse, estas mujeres me invitan a pensarme, bueno, ¿por qué no se ha dado el suficiente reconocimiento a las cantautoras colombianas? Y yo también vengo y les digo, bueno, tampoco a las mujeres en la literatura y toda esta exploración que seguramente ellas fueron las contadoras por naturaleza, y a partir de que iban tejiendo con sus manos también estaban tejiendo todos estos relatos y estas historias. Entonces empieza a gestarse todo un trabajo en relación con los gestos y con los gestos desde el concepto que propone Maris Bardet y los pliegues desde Gilles Deleuze, y empieza a urdirse también mi texto, a también convertirse en un tejido, y surgen unos gestos específicos que les corresponden unos modos de existencia, que son gesto Walker, gesto grieta, gesto embarrarse, gesto gruñir, gesto torpeza, y unos modos de existencia como tierra viviente, tierra tejida, un no ser, perfeccionarse, ser arácnido. Me gustaría pues como entrar a mayor detalle, pero pues por cuestiones de tiempo no creo que me dé. Entonces les voy a contar en general que todos estos gestos y estos modos de existencia se fueron imponiendo como unas urgencias existenciales ligadas a un impulso vital, y fueron mostrándome que entonces que estos gestos eran complementarios, que se podían rastrear unos a otros, que dependiendo que el cambio que yo tenía de una materialidad, del paso del tejido a la música, de la música a la siembra, habían gestos que se sucedían unos a otros, y fue muy interesante entonces ver todo este proceso de que los gestos eran muy complementarios. Gracias. Bueno, entonces todo esto me permitió también pensarme la labor artesanal del profesor, y ya no verme simplemente el profesor en términos artesanales, sino también empezar a ver a los estudiantes como un lector artesanal,
y la literatura como una materialidad misma, una con ritmos propios, con repeticiones, con quiebres, con aperturas. Esta también como una forma de tierra, yeso, barro, tejido, música. Y el ver este oficio en términos artesanales me permitió darme cuenta de que pues, lo artesanal no disocia el pensamiento de la acción, nos instaura en unos modos propios y esto quizás nos permitiría entonces reflexionar, imaginar, crear con aquello que estamos aprendiendo, nos permitiría volver otra vez a pensar con las manos. Una aportación muy importante para estos tiempos en la escuela. Yo siento que la artesanía es como una suerte de abrazo para estos tiempos que nos invitan a unos ritmos y unos tiempos mucho más acelerados. Y bueno, no, este trabajo de grado fue mi oportunidad para seguir creando a través de la palabra, de una palabra que está ligada a un accionar, de pensarme como profesora artesana y mirar este oficio y todo lo que me rodea en términos artesanales. En todo este camino me han pasado muchas cosas lindas, he podido participar de una ponencia internacional, me gané el estímulo de trabajos de grado que da la facultad y estoy en la creación de un libro y próximamente también voy a publicar un artículo, pero más allá de eso me posibilitó compartir, crear con mi familia, con mis amigos, con los seres que amo, valorar más mis manos y poder observar todo lo que son capaces de hacer. Entonces, también reflexionar sobre este oficio que me apasiona, seguir, pues también dejarme líneas de sentido para seguir mi investigación como a largo plazo y seguir como transitando por ese ser arácnido, tejedora que sentí pues como que era el que más me representaba como maestra artesana, como profesora artesana. Entonces, no, mi invitación es como a que se arriesguen, a que se desacomoden, a que se sitúen en devenir, en movimiento, en sus prácticas, en sus investigaciones y a que sean profesores artesanos, profesores como hacedores. Bueno, y ya para finalizar, me gustaría agradecerle a la profesora Eliana Bedoya por darme la libertad de explorar en su semillero mi ser mujer y a todas estas ancestras, a la profesora Teresita Ospina por esa compañía amorosa, por su escucha atenta, y a la profesora Claudia Arcila pues, por los aportes que hay en mi trabajo, por la retroalimentación y por pues, como lo que veo a futuro también en mi trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Muchas felicitaciones a María Camila por su proyecto. También abrimos el espacio de preguntas si hay algunos asuntos que quisiéramos como ampliar de esta propuesta. Vamos a darle entonces el espacio a nuestra última ponencia, la última socialización de trabajos de grado. La estudiante Marjorie Rocha Flores, con el trabajo La Huerta Escolar como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias en el área de ciencias naturales en la escuela rural, asesorada también por el profesor Gerson Jair Calle Álvarez. Buenas tardes. Entonces voy a permitirme compartir pantalla, por favor. Entonces, como les venía diciendo, mi nombre es Marjorie Rocha Flores y trabajo en el Centro Educativo Luis María Cuarta. Entonces hoy le vengo a presentar mi trabajo de grado, que tiene como nombre La Huerta Escolar como estrategia didáctica para el desarrollo de las competencias en el área de ciencias naturales en la escuela rural. Como lo había dicho el profe, mi asesor era el doctor Gerson Jair Calle. Entonces seguimos con mi ruta de exposición, sería la siguiente: contexto escolar, cómo fue mi llegada al centro educativo de práctica, la identificación del problema, el problema, marco teórico, las lecciones aprendidas, la ruta metodológica, las experiencias significativas, experiencias transformadoras, experiencias alcanzadas, ideas de cierre y las referencias bibliográficas. Si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, solo será cuestión de tiempo recoger sus frutos. Thomas Kyle. Bueno, entonces, como lo había dicho, ese trabajo de grado se desarrolló en el Centro Educativo Luis María Cuarta. Es una vereda que queda a 20 minutos orilla carretera del municipio de Valdivia. Es una población rural. La población es baja económica, carencias de fuentes de trabajo.
Más que todo en esta vereda se desarrolla mucho, es un territorio donde se cultiva, donde hay cultivos ilícitos. El Centro Educativo Luis María Cuarta cuenta con los niveles de preescolar a quinto de primaria. El 70% de los padres de familia en esta vereda es la siembra, se hacen siembras de cultivos de piña, coco, guayaba, mango, plátano. También está la pesca, porque más abajito, como a media hora, pasa el río Cauca. Bueno, seguimos. ¿Cómo fue mi llegada en el centro de práctica? Bueno, esta vereda se encuentra ubicada en una zona bastante conflictiva por grupos al margen de la ley. La mayoría de las familias son de muy bajos recursos. Las fuentes de empleo son como le había dicho anteriormente, los cultivos ilícitos. También pues están la minería, también minerías ilegales, está a media hora también a orilla del río Cauca, como le estaba diciendo. Bueno, insensibles a las situaciones y tienen poco interés y superación profesional de los padres de familia, además la poca oferta que tienen de superar. Con referente a lo académico, lo que me llevó rendimiento académico en la competencia básica en el área de ciencias naturales, lo cual se reflejaba en los resultados de las pruebas ICFES, pruebas externas. Bueno, identificación del problema debido al poco interés de crear y soñar un proyecto de vida y las falencias en las competencias en la básica ciencias naturales, nace la idea de crear algo para la vida a los muchachos, que es la huerta escolar. Tendrá como objetivo comprender la dinámica de la huerta escolar como estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia en el área de ciencias naturales, en la educación básica primaria en la escuela rural. ¿A qué me llevó esto? A indagar, me llevó a hacerme esta pregunta, que fue: ¿de qué manera contribuye la huerta escolar como estrategia didáctica en el desarrollo de la competencia en el área de ciencias naturales en los estudiantes de básica primaria? Esta propuesta se creó pues, a nivel de que en el área de ciencias naturales pues, los estudiantes reflejaban, las pruebas saber, reflejaban bajo rendimiento académico. Entonces, la construcción de eso también ayudó a aportar conocimiento en lo que hace mediante su aprendizaje desde dicha área. Bueno, entonces este trabajo de grado fue de enfoque cualitativo porque recoge las experiencias de las poblaciones, de las otras personas alrededor de la institución, de tipo investigación-acción. En esta también utilicé algunos instrumentos como fue la observación participante, la guía de observación y el diario de campo. La población de muestra que utilicé en este trabajo de campo fueron estudiantes del grado, 30 estudiantes de los grados segundo y tercero. Bueno, la fase diagnóstica, se implementaron fase diagnóstica, fase de planeación y la fase de implementación. También me apoyé en algunos autores para abordar la problemática objeto de estudio. Se hace necesario efectuar un recorrido por el concepto de las competencias de ciencias naturales y escuela rural, como lo dice Lozada 2013, que menciona que las competencias se define como un saber, hacer el contexto, es decir, el conjunto de procesos cognitivos y conceptuales de un individuo. También me para abordar la problemática de objeto de estudio hace necesario efectuar un recorrido por el concepto de las competencias ciencias naturales y escuela rural. Se define como saber en el contexto, es decir, conjunto de procesos cognitivos aplicados de determinar. En este sentido,
Las competencias, además de ser partes de un proceso cognitivo, se desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana, ya que permite tomar decisiones ante diversas situaciones que exijan poner a prueba sus conocimientos. Bueno, este grado también busqué también personas, fui a la alcaldía y el apoyo de la UMATA, una capacitación donde se reflejaba, donde encontré que los estudiantes, el apoyo de los estudiantes se notaron muy contentos, fue un aprendizaje significativo, tanto para ellos como para nosotros, porque a través de esta capacitación nos dimos cuenta de la importancia que tiene la huerta escolar en nuestro contexto. Este capacitador nos enseñó, ¿cierto?, el estudio del suelo, el reconocimiento de las semillas. Ahí nos pudimos evidenciar también el trabajo en equipo. Es muy evidente también que a partir de estas capacitaciones, nos dimos cuenta porque, como le había dicho, estas poblaciones, los niños veían las tierras como para siembras, solo para siembras ilícitas. Entonces, a través de esta huerta, se le dio una mirada transformadora. O sea, los niños transformaron que la siembra, o sea, que cultivar no solo cultivos ilícitos, también siembras, ¿cierto?, de tomate, como en la huerta se sembró tomate, se sembró cilantro, se sembró pepino, se sembró lechuga. O sea, es que a través de ellos, a través de esta huerta escolar, los niños se dieron cuenta de la importancia que tienen los terrenos en toda la comunidad educativa y alrededor de ella. Porque también la idea de este proyecto era que los estudiantes fueran a su casa motivados, y que el proyecto no termina acá, porque es que el proyecto sigue con las huertas caseras. Los padres están vinculados a seguir a la huerta escolar, a la huerta casera, donde ellos también, a través de eso, tuve el apoyo de todos los padres de familia. Una de las fortalezas encontré en mi trabajo de grado, o varias fortalezas, fueron la disponibilidad del terreno, a pesar de que la escuela es una escuela muy, muy pequeña, en la parte de atrás pudimos realizar dos eras para la siembra de estas hortalizas. Bueno, también pudimos la motivación de los estudiantes, donde tanto ellos aprendieron de mí como yo aprendí de ellos. El dar clases, cuando yo pues empecé a hacer mis clases, pues ellos llegaban, o sea, yo me sentí motivada cuando tuvimos la visita de la UMATA. O sea, él hacía preguntas y ellos motivados como si ellos conocieran, como si ellos estuvieran, como supieran de qué les estaba hablando, del terreno, de las semillas, de cómo el terreno se cultiva, si se cultiva, qué pasa. O sea, se sintieron muy motivados, y esto fue una de las fortalezas que vi en mi proyecto. También el apoyo interno, el acompañamiento de mi tutor, del profesor Dr. Gerson, que también estuvo muy, muy de la mano de nosotras. El acompañamiento, como le había dicho, de los padres de familia, y por último el acompañamiento de la universidad. Uno de los retos que para nadie es un secreto fue lo de la pandemia. Entonces, porque al comienzo todo fue virtual, y la pandemia pues no ayudó a que nosotros realizáramos un trabajo, porque apenas sembramos como 3, 4, 5 semillas que le había dicho. Entonces, de pronto con el tiempo se hubiese dicho más siembras. La salida de campo por el orden público, entonces tenía planeado en mi proyecto de grado, había una salida de campo, y me tocó pues como reponer ese proceso por el orden público.
y la otra fue la disponibilidad de otros recursos. Entonces, como no, pues en la huerta escolar no se utiliza muchos recursos, pero sí, pues eso fue uno de los retos que tuve para la ejecución de este trabajo de grado. Y bueno, muchas gracias. Miren, ahí tengo el acompañamiento de los padres de familia, quienes siempre estuvieron presentes en este proceso, los estudiantes también. Bueno, ya aquí termina, muchas gracias, aquí termina mi presentación de trabajo de grado. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mayuris, por su presentación. También a los demás compañeros, compañeras que hicieron el ejercicio el día de hoy. Muchas felicitaciones también. Vamos a abrir entonces el espacio para conversar alrededor de las preguntas que hemos socializado, ¿sí? Vamos a iniciar entonces con qué aprendizajes, frustraciones y posibilidades generó el desarrollo de la práctica en medio de la contingencia generada por la pandemia, ¿cierto? Algunos ya nombraron pues como aspectos relacionados con ello. Entonces, en el orden que deseen lo pueden hacer para conversar alrededor. Pues bueno, como lo dije en mi presentación, la pandemia nos detuvo algunas partes de nuestras propuestas. Eso pues porque ocasionó deserción, o ocasionó que los chicos no quisieran volver pues presencial, pero de una u otra manera se logró pues como los objetivos propuestos. Porque de una u otra manera pues era como nosotros como docentes tener esa capacidad de acoplarnos y aplicar esas metodologías, facilitando pues también el estar virtual, la metodología virtual. Entonces, creo que fue un reto para todos nosotros, y más nosotros que aparte de ser docentes en ese entonces éramos estudiantes de la licenciatura, pero creo que el objetivo pues se llevó a cabalidad. Muy bien, muchas gracias, Ángela. Marisela. Hola. Bueno, en mi caso particular, yo no pude trabajar de ninguna forma presencial. Todo ese año, incluso el año pasado, 2020, también fue virtual. La institución educativa donde trabajo no está en condiciones, las condiciones son de baño, o sea, no está todavía con los requerimientos que implica ese regreso a la presencialidad para hacer un entorno seguro. Entonces, lo que me implicó un reto de ser una maestra estratega y de generar estrategias mediadas por las TIC. Mi proyecto, gracias a Dios, dio resultados positivos porque fue mediado por las TIC. Utilicé plataformas digitales, el uso de WhatsApp, el uso de Telegram para los niños que no tenían conectividad, Facebook gratis y diferentes estrategias que construí. Hasta también tuve la posibilidad de crear comunidades de ayuda. Por ejemplo, hay mamitas que no tenían para recarga, entonces como docentes de primaria, nosotras nos unimos las 5 docentes de primaria que hacemos parte de grado tercero y de cuarto, y construimos esa posibilidad de apadrinar niños para que pudieran tener conectividad en el uso móvil. También atravesé bastantes dificultades en el sentido de que yo venía de un cambio de una institución educativa también rural, pero en Valdivia, con otras condiciones, a la escuela donde yo estoy ahora, que también es rural, pero el todo no es rural, ya es más también urbana, y también otros nuevos retos que se me crecieron en la comunidad de adaptación, de que yo soy profe nueva, de que mis estudiantes no me conocían, de que me conocieron por medio virtual, las videollamadas, los llamados constantes telefónicos, permitieron esa relación con ellos y con los padres de familia, con mi comunidad.
Entonces sí, siempre implica, y sobre todo también porque la rectora, al ser organizada con todo, ya también tenía sus requerimientos, aparte de que uno tenía que ir a capacitaciones, que tenía que cumplir con un horario, con cronogramas de actividades. Entonces sí, siempre implicó retos, desafíos, pero gracias a Dios se dieron los avances y los resultados que esperábamos. Muy bien. Aquí vemos entonces, digamos que todo el asunto como asociado a la creatividad y a los mundos posibles, también en términos de las estrategias y las metodologías para el ejercicio. María Camila, de pronto, digamos que esa fusión entre lo que sería la literatura y las manifestaciones artísticas en medio de la pandemia, un poco cómo se vivió desde allí. Bueno, pues yo pienso que nos permitió darnos cuenta que hay otras formas de iniciación más allá pues de lo que nos solemos utilizar como la comunicación oral, sino que también podemos enunciar a través de nuestras manos, que podemos comunicar a través de estos gestos y pliegues. En la pandemia también nos dimos cuenta de la falta que hace también ver estos movimientos de las manos de los profesores, de los alumnos, los gestos también del rostro, ese ver al otro, todo ese otro lenguaje proxémico que se pierde también a través de estas interacciones. También creo que la pandemia puso al arte en primer plano, posibilitó dar ese reconocimiento, la importancia que tiene para todo lo que hacemos, y que de cierta forma el arte pues es una manera de cuidarnos. El hacer con las manos también es como un aliciente para el alma, es como de conectarse con lo material, con esto que está próximo a nosotros, y que también nos devuelve un poco eso de lo primogenio, los rituales, que es algo también que se perdió con la pandemia. Bueno, nos tocó crear otros tipos de rituales, pero que ese desacomodarnos también fue muy teso por la pandemia. Y entonces, no, estaba diciendo pues como que el arte en estos tiempos de pandemia, pues nos dimos cuenta como la importancia que tenía ese primer plan, ponerlo en primer plano. Tal vez el arte siempre ha estado ahí, pero como que no se le daba la importancia, la relevancia que tiene. Y la pandemia volcó todo eso, nos permitió reflexionar sobre que el hacer manual es importante, el volver a tener contacto con las materialidades, nos devuelve también ese asunto de los rituales, el estar en contacto con las otras personas. Bueno, profe, yo creo que ya todos como que las compañeras han mencionado las dificultades, pues lo de la pandemia que nos trajo muchos retos, abrirnos a nuevas estrategias, que nos tocó reinventar todo. O sea, prácticamente a nosotros, pues yo desde mi experiencia vivida, yo pues como le dije en el proyecto, ahorita en la exposición, tenía muchas actividades para realizar con mi proyecto y fueron cambiadas por lo de la pandemia. El reto también de cuando se metió la pandemia, el tiempo, con el miedo, el temor de los padres de familia cuando ya regresaron a las aulas. El miedo, ¿será que lo mando? ¿Será que no lo mando? Profe, ustedes van a, o sea, así nosotros hubiésemos tenido o teníamos todos los protocolos de bioseguridad en nuestras instituciones, o sea, era difícil trabajar con madres de familia, con estudiantes que siempre estaban con ese miedo, con esa dificultad. Y otro reto también que se me presentó fue al momento de, yo venía trabajando con una comunidad rural, pero muy como a 10 minutos, a 20 minutos de la cabecera municipal, ya trabajo a 20 minutos, y la población cambió totalmente porque en la otra institución los niños eran o sea, se veía más a fondo el conflicto. Entonces acá los muchachos ya en esta institución donde yo empecé a trabajar, ya los muchachos son más amorosos, más respetuosos entre ellos mismos. De hecho, nosotros en nuestra institución es una vereda
muy pequeña, hay 100 estudiantes, 120 estudiantes, y allá el conflicto, a pesar de que a su alrededor hay mucho conflicto en la escuela, los papás supieron manejar, o sea, a los estudiantes, a sus hijos, le han inculcado buena educación, porque en mi escuela no se ve conflicto, o sea, mis estudiantes, los únicos conflictos que se ven en mis estudiantes es, profe, me cogió el lápiz, profe, el borrador, pero una pelea como tal que uno se va a meter a defenderlo, no, nunca se vio ese conflicto en mi escuela. Pues sí, profesor, mi intervención. Muchas gracias. La idea entonces, en la próxima pregunta es un poco qué les queda desde esa formación para el ejercicio como maestras, ¿cierto? En términos también como de las fortalezas y las debilidades en este proceso, ¿cierto? Entonces, de pronto, digamos que desde la oralidad como esa práctica sociocultural en un programa radial, la cuestión de la conciencia ambiental en estudiantes de la básica primaria. También, digamos que la relación entre la literatura y las manifestaciones artísticas, ¿sí? Un poco también ese desarrollo de competencias en el área de ciencias a partir, digamos que unas estrategias didácticas desde la huerta escolar. Estos fueron como los pretextos, ¿cierto? En cada uno de sus ejercicios. Un poco, ¿qué les queda en ese proceso de formación? Digamos que para el ejercicio como maestras. Ya pues digamos que las estudiantes de licenciatura en primaria están en ejercicio, así que tienen pues como unos insumos para reconstruir eso que hacen. Bueno, un poco también cómo se proyectan a partir de, digamos que esas reflexiones que han hecho en esa labor posterior. Bueno, No, de orden, quien quiera. Bueno, Ángela, adelante. bueno, pues efectivamente, por ejemplo, en mi caso, la metodología de escuela nueva viene acompañada de proyectos de aula, y considero que esta propuesta es esa invitación a retomar esos proyectos de aula, como lo dije anteriormente, a desempolvar ese PRAE, a darle uso y a buscar esas estrategias y esas metodologías adecuadas que fortalezcan y nos permitan a nosotros como docentes crear un aprendizaje significativo del estudiante y que se empoderen de esas necesidades y tanto del contexto como necesidades personales. Entonces, es como ese reto para mí, como docente de escuela nueva, el retomar estos proyectos de aula, el trabajarlos, si de pronto era que los tenía por allá guardados, entonces empoderarme y tratar de empoderar a partir de los microcentros rurales a las otras sedes y lograr que sea un trabajo conjunto en pro de la educación. Muy bien, gracias Ángela María. ¿Quién quiere continuar? Profe, bueno, yo en mi caso, yo digo que para mí es una experiencia muy hermosa, porque primero la radio escolar no la había en el colegio. La llevé al colegio con esta iniciativa y fue muy acogida no solamente con mis niños, sino con otros niños que querían participar, con padres de familias que se sintieron comprometidos con el trabajo, que hicieron las entrevistas con sus hijos, que participaron a nivel local. Se hubo un movimiento en la comunidad muy bueno porque los abuelitos contando historias de mitos, de leyendas que ya estaban por allá olvidadas, que
Ahora mismo los niños realmente ven en la tablet, en los medios tecnológicos de juego, pero no de esta manera se utilizaba el celular. Como yo voy a hacer un audio porque yo quiero contar una historia y este mito lo quiero decir. O porque mi abuelito me contó que en el carnaval se hacía esto, antes había pasado esto y yo quiero contárselo a mis amigos. Esto movilizó sus saberes de mis estudiantes, motivaciones personales de mis estudiantes y motivaciones también en la comunidad en general. Los colegas, los compañeros incluso, no he todavía el tema del foro educativo departamental. A mí mi rectora me dijo, ¿por qué no participas del foro educativo departamental? Es una propuesta muy buena que tienes, es algo que ha movilizado muchos conocimientos y saberes acá en la escuela. Pero yo le dije, cuando ya yo implemente mi propuesta, ya termine mi proyecto, yo quiero darle continuidad a la radio escolar en la escuela. Me quiero quedar con esto porque me enamoré de esto, no era experta en esto, pues no sabía cómo hacer un guión, no sabía cómo guiar a esos niños, no sabía nada de radio, pero al yo ir como comenzando en esta iniciativa, en este proceso, me empoderé de ella y sinceramente la siento como un elemento clave, porque es que no es lo mismo yo decirle a un niño, investiga lo que tú quieres, de lo que te apasiona, de lo que te gusta, de lo que te gustaría saber, cuál es tu disfraz favorito, por qué será ese disfraz tu favorito. Vamos a estudiar la historia de ese disfraz, qué se esconde detrás de esa máscara, qué se esconde detrás de este elemento que es parte de tu cultura y que ellos se sientan con una identidad cultural, con una construcción de saber cultural, empoderados porque ellos mismos cuentan su historia. E incluso los niños ya no querían sino después de todo terminar el programa, seguir contando, seguir hablando, seguir diciendo. Me decían, profe, ya no va a haber más programación, ya no va a haber más audio, ya no le tenemos que enviar más audio. Entonces, ese empoderamiento y sobre todo que la oralidad no lo había visto desde ese punto que se podía evaluar, que yo podría tener una rúbrica evaluativa en mis manos que me diera la posibilidad de decir la pronunciación, entonación, articulación, la podemos mejorar, podemos hacer esta estrategia de articulación que te permita esto. Entonces, es algo que la verdad me deja con mucha alegría, con un trabajo muy enriquecedor, con aprendizajes muy significativos y con idea de seguir dándole continuidad, de seguir empoderándome cada día más, independientemente también de mi proyecto como formación de licenciatura en básica primaria. Yo me quedo con una maestra diferente, con una maestra que comenzó un proceso, que aprendió demasiado y que ahora mismo todo lo quiere como una esponjita, que todo lo quiere absorber y que todo lo quiere tener. Y que esto me sirve y que esto me sirve, que quiero inventar y reinventarme. Con eso me quedo, profe. Muy bien, muchas gracias, Marisela, por tu intervención. ¿Alguna más? No, profe. ¿Quiere decir algo? María Camila, adelante. Sí, señor. ¿Me escuchan ya mejor? Sí. Muchas gracias. Bueno, en mi caso, me posibilitó pensarme en términos de profesora artesana, de una maestra que no disocia el pensamiento de la acción, una que cree fervientemente que se puede pensar a través de las manos y también me permitió reflexiones en torno a lo que es ser mujer y la resignificación de los oficios. Pues me quedan también muchas preguntas, muchas líneas para seguir creando y para continuar pues como reflexionando en todo este proceso investigativo. Muy bien, muchas gracias, María Camila, por tu intervención. Profe, hola, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, profe, bueno, a mí me queda de que nosotros nos podemos valer de otros medios, de otras estrategias para cualquier enseñanza o cualquier temática, ¿cierto? Otra es que a través de los proyectos escolares se facilita la cooperación, el trabajo en equipo, enseñarles a las comunidades el valor de su cultura, el valor que tienen las tierras y cómo a través de estos cultivos se puede mejorar también la economía en los hogares, porque a través de las huertas escolares podemos vender o para ellos mismos el sustento de los alimentos. Otra también es, como había dicho, otro reto para mí es seguir con la huerta, pero
huerta escolar y huerta casera, seguir con las huertas caseras para que desde, como su nombre lo dice, desde la casa, los padres de familia podrán implementar estas huertas. Muchas gracias, profe. Muy bien, gracias a ustedes por la intervención. Vale la pena aquí resaltar, digamos, que esa fusión, esas tensiones, esas discrepancias, sincronías que se dan entre la teoría y la práctica, ¿cierto? Un poco lo que venían ustedes pensándose, repensando en la formación y cuáles son como esas posibilidades, pero esos retos también que se generan desde, digamos que desde el ejercicio mismo, ¿cierto? Una siguiente pregunta tiene que ver con la contribución que se le hace a la construcción de saberes en diálogos con los territorios, ¿cierto? Un poco cuáles han sido como esos aportes que se han generado desde los territorios a partir, digamos, que esas construcciones de saberes que ustedes han podido realizar en sus trabajos de investigación. Yo solamente tengo un concepto y es trascender, no dejarlo ahí, sino trascender, trabajar de manera consecutiva y permitir que no se quede estancado y que esto genere un empoderamiento total de la propuesta. Muy bien, muchas gracias, Ángela. O sea que un poco como también como esa posibilidad de instalar esas nuevas dinámicas a partir del ejercicio y de reflexión, del ejercicio reflexivo que vienes generando. Sí, sería permitir que, a ver, dentro de la zona de influencia estamos ubicadas muchísimas sedes que somos parte de la institución educativa. Entonces sería que no solamente la sede de la Cuesta haga esta propuesta y cree esta motivación, sino que otras sedes también se apropien de él, no solamente por ser zona de influencia, sino por la necesidad que tenemos de recuperar lo que hemos venido dañando y deteriorando. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más quisiera continuar un poco, pues, como en esa reflexión entre esa construcción de saberes y esa mirada como con el territorio? Profe, bueno, en mi caso particular, como les dije ahorita, yo soy del Carmen, entonces también siento que este trabajo de grado posibilita empezar también a hacer un proceso investigativo sobre prácticas que también a veces se queda mucho en la oralidad, incluso también el pasarlo por la palabra, en empezar también a sistematizar de cierta forma, pues como estas prácticas y estos rituales también que se ven en este caso en torno a la cerámica. También el pensar del profesor desde otras esferas que tal vez no son tan comunes, como es el caso del profesor artesano. Entonces también eso de como dislocarse, ese movimiento también de esa apertura a otras formas de nombrarnos y de pensarnos como maestros. Yo siento que ese es como el aporte que puede hacer mi trabajo de grado. Muy bien, muchas gracias. Profe, yo. Adelante. Bueno, yo diría, profe, que como nosotros, pues, como lo había dicho, somos alrededor de Valdivia hay muchas escuelas rurales y como lo dijo la profe Ángela, se trabaja desde el microcentro. Nosotros trabajamos en el microcentro. Entonces, mi propuesta también sería que desde los microcentros se implementara la huerta escolar, una estrategia didáctica, pero que la huerta escolar no se, que transforme, o sea, que a partir de ella se integren las otras áreas, que también se integren las otras áreas, que a partir de ella podamos ver las matemáticas, podamos ver o sea, que a partir del microcentro, el próximo año, esa es otra propuesta que tengo para seguir con que no termine mi trabajo de grado acá. Bueno, muy bien, muchas gracias. Por aquí
el profesor Cartus nos pone un mensajito, les pone un mensajito a ustedes, quienes están socializando, dice: muchas gracias compañeras por compartir sus experiencias tan diferentes y particulares como los espacios en los cuales se adelantaron. Un reconocimiento particular toda vez las dificultades y tensiones que pudieron presentarse en el marco de una afectación planetaria en las que todavía nos vemos inmersos. Felicitaciones. Bueno. Bueno, profe, para continuar también con esa pregunta, pues yo digo que como reto construir comunidades de aprendizaje con mis colegas, que la radio no solamente sea vista como en la básica primaria, sino que también aporte a la secundaria en diferentes temáticas. En esta vez, pues trabajé temas culturales que tienen que ver con el carnaval, con los mitos, leyendas, con las historias del pueblo, con el contexto histórico de Sabana Larga, personajes destacados y temas diferentes, pero que también se puede abarcar en ciencias, en otras áreas, integrarlas en otras áreas y que sea como un equipo que organicemos, donde todos los niños que quieran participar de la institución, pues se puedan abrir la cancha, porque sí se puede, profe, porque las plataformas lo permiten, hay muchas plataformas que le permiten la conectividad de muchos, entonces sería como un espacio muy enriquecedor que se siga trabajando la radio, pero con un equipo bastante completo, profe. Bien, muchas gracias a Marisela por la intervención. Vamos entonces a continuar con la última pregunta, y es ¿qué propuestas le plantean pues al programa, ¿sí? a estas dos licenciaturas que están aquí representadas, o a la facultad o a la universidad, en relación con la formación, ¿cierto? Producto entonces de esas preguntas, de esas problemáticas, de esos trayectos que ustedes han recorrido, un poco cuáles son como las posibilidades también que ustedes le darían a la institución formadora, ¿sí? En términos del ejercicio como tal, ¿cierto? En términos de lo que convoca la Universidad de Antioquia, y es, digamos, y a la Facultad de Educación específicamente, y es la formación de maestros y maestras. Bueno, en mi caso, yo siento que todo este trabajo de grado también surge porque como una necesidad, porque a veces sentía que todos esos procesos de la academia no posibilitaba como ese pensar también a través de las manos, ¿cierto? Ese como no solo a través, sino pues sobre las manos. Y es como pensar de que todas estas prácticas que quedan mucho también desde lo teórico, no se aplican a veces en nuestros procesos también en la universidad. Entonces yo empezaba a cuestionarme todo eso, que desde la escuela también pasa, que mucho se da en la educación artística y que se dejan solo unas 2 horas y eso que es las horas que a veces se utilizan para otras áreas que se supone que son más importantes cuando se es necesario. Entonces siempre el arte ha quedado como un asunto relegado en la escuela y yo creo que pues que en la universidad tampoco es diferente. Entonces yo sentí que siempre me tuve que crear espacios alternos para esa exploración también desde el hacer con las manos. Y si bien pues igual es un proceso que seguramente también se ha ido perdiendo pues como a través del tiempo y que es una disputa que siempre se ha visto presente en la academia que a veces se queda corta en ese hacer, que queda mucho más desde lo teórico. Entonces yo siento que desde ahí también empezó a desprenderse todo este trabajo de grado, ese cuestionamiento también de que a veces nos quedamos mucho en lo teórico y no vamos a la práctica con todo eso. Muy bien, entonces un poco la reflexión sería, digamos que la posibilidad de permear lo teórico a partir como de la práctica, y también más bien como generar ese diálogo entre ambos componentes. Sí, es que igual el hacer mismo investigación implica que también podemos hacer esa investigación con nuestras manos, o sea, esa investigación que nos implique los investigadores ahí como sujetos en primer plano, no un asunto que se quede como al margen y que no estemos implicados como en todos esos procesos.
Entonces es como un asunto de que también se puede hacer y se pueden adquirir todos estos conocimientos, más desde una implicación con esas materialidades, con eso otro, y que no se queda a veces tanto como en la abstracción. Muy bien, muchas gracias María Camila por la intervención. ¿Quién más quiere continuar? Bueno, como más que todo, como ya para como agradecer a la universidad por este apoyo, o sea, por confiar en nosotros, porque aparte, o sea, nosotros éramos normalistas, llevamos muchos años trabajando y no, o sea, lo veían desde la ruralidad, no encontrábamos acceso a estudiar porque de pronto no había la forma de cómo ir a una universidad, el transporte, de pronto el tiempo con nuestros hijos. Entonces, la universidad se inventó este programa y gracias a Dios hoy estamos terminando esta etapa. También, profe, como verlo desde el punto de vista que nosotros en el último semestre nos vimos como muy acosados. Entonces, como a los otros las otras cortes que vienen atrás, como hacer unos programas, no sé, como mirar que el último semestre solo nos quede práctica, o sea, que no nos quede como otras áreas, porque nos vemos que en diciembre, como somos docentes, trabajamos, se nos llega al grado, se nos llega, o sea, el último semestre como todo muy duro, entonces como una recomendación, pues ahí como a tener en cuenta, no sé. Muchas gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Yo. Adelante. Bueno, agradecerle a la universidad por poner a nuestra disposición los mejores maestros, los mejores asesores, la comprensión, el apoyo y el tiempo brindado. Cada uno de los momentos vividos fue espectacular. Creo que a mí personalmente me marcaron. Y sí quería hacer una sugerencia, más que todo, que de pronto algunas actividades, algunos temas que se ven en este último semestre, que de una u otra manera son quizás los más apretaditos, es el semestre más apretado que tenemos, como que de pronto flexibilicen esas actividades y las coloquen de pronto en los semestres. A ver, no sé si me hago entender. Las actividades de este semestre fueron como un poquito más apretadas que en otros semestres. Entonces sería como de pronto hacerlo más flexible y mirar si esos temas que son muy importantes, pero que son de arduo trabajo, se pueden colocar en un semestre más adelante, donde de pronto uno no tenga la presión de estar pendiente también de lo de ya debo entregar mi trabajo de grado, ya debo exponer y de pronto así no estar como tan estresados, digámoslo de alguna manera. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Quién más? Bueno, yo la verdad estoy súper agradecida con el proceso de formación que he tenido en la universidad. La invitación es para que se siga extendiendo este programa, para que sigan llegando más profes, que sigan llegando más profes, que se sigan sumando a la tarea de enseñar a pensar, a replantearnos y a cambiar mucho las perspectivas, los paradigmas que teníamos. Yo digo que todo ha sido una evolución constante, porque en cada curso, en cada posibilidad de aprender, de reinventarnos, había una enseñanza fuerte. Incluso hubieron cosas que nos pusieron como a tambalear, como a decir, si he sido un buen maestro, no he sido un buen maestro, me he perdido de muchas cosas, no he hecho lo que tenía que hacer en el momento, como lo que tiene que ver con ciudadanía, con esos modelos de ciudadanía que teníamos. Yo, por ejemplo, que trabajaba en el sector rural, la nueva ruralidad me enseñó demasiado, lo de paradigmas. Cada curso tiene un sentido pedagógico y una formación muy completa para uno como maestro. Yo siento que
que ser maestro de la Universidad de Antioquia en este programa especialmente ha sido para mí una bendición porque no había tenido esta oportunidad por lo mismo, porque uno trabaja, porque uno no puede estar de pronto transportándose todos los fines de semana a estudiar y eso. Y fue un trabajo que, o sea, a mí me costó. Por ejemplo, yo en la primera opción no quedé, sino volví otra vez y hice mi relato y de la segunda relato fue que yo pude estar en esta oportunidad. Y siento que fue la mejor oportunidad que me dio la vida. Entonces, la idea es que, o sea, que siga continuando este programa, que se siga abriendo las posibilidades para personas no solamente de Antioquia, sino de todo el país que quieran, pues, formar su formación complementaria, o sea, cambiar de normalista a licenciado, pero ha sido un proceso corto, pero sustancioso, porque han sido unos semestres que han sido bastante cargados. Yo no soy la misma de antes en el sentido de disciplina, de horario, de todo, porque yo apenas entré a la universidad, yo entendí que un minuto cuesta y que una hora es demasiado. Y sobre todo, práctica pedagógica, mi tutor de práctica, Gerson, ha sido una persona que ha sido muy condescendiente con nosotros, pero a la vez muy estricto con eso. Para tal día esto, para tal día lo otro, vamos a viendo qué hacemos, pensemos en esto, cómo nos vamos a replantear en esto. Y la verdad, yo me siento afortunada y bendecida y deseo que este programa siga en continuidad y que siga abriendo la oportunidad a muchos docentes que tengan esta posibilidad de ser licenciados y de esta calidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes por esas apreciaciones. Realmente, pues uno no alcanza, digamos que a dimensionar los esfuerzos que la Facultad de Educación, que los diferentes departamentos que la conforman, las diferentes coordinaciones, pues realizan justo para que ustedes tengan estos espacios, ¿cierto? También los distintos profesores y por supuesto ustedes son, digamos que la razón de ser también de la facultad. Pues digamos que si no tuviésemos estudiantes no tendríamos mucho que, o no tendríamos que hacer. Entonces, también es como recíproco el agradecimiento y en la medida que ustedes se convierten en la razón de ser para nosotros. Bueno, hay algunos comentarios en el chat. Pues está la posibilidad también para que los oyentes, los que nos están acompañando, puedan hacer sus intervenciones, sus preguntas, sus aportes. Agradecerles a los estudiantes de Didáctica, Saberes y Evaluación del curso de hoy jueves que nos están acompañando, los distintos maestros, asesores, la profesora Teresita Ospina, el profesor Gerson, bueno, otros docentes, otros profesores de la facultad que también nos acompañan. Muchas gracias como por la presencia, a medios también en este ejercicio. Bueno, es el espacio también como para ustedes. Sé que algunos se han manifestado por el chat y ahorita vamos a hacer, digamos que el momento de la lectura, pero también digamos que de reflexión y aportes. Adelante, profe Teresita. Gracias, profe Wilman, qué alegría verte por este medio. Gracias también por la coordinación que haces del espacio, por tus intervenciones. Quiero pues comenzar felicitando a Ángela, a Marisela, a María Camila, a Marjoris por sus trabajos, por ese proceso investigativo que pues también desde lo que ellas nos cuentan se ve reflejado en esos territorios fértiles para la investigación. Yo solo les quiero hacer una pregunta, pero muy cortica la respuesta, en tanto el trabajo de grado, pues como muchas de ustedes ya lo han dicho, digamos que va un poco más allá de una descripción metodológica o de instrumentos que utilizaron para ese hacer en el aula o en los contextos donde se desempeñaron. Lo que me gustaría saber es no solo cómo estas investigaciones les aportaron a los niños, a las niñas, a los contextos rurales, escolares y no escolares donde ustedes estuvieron inmersas, sino como que ustedes nos cuenten no solo lo que le pasó a la comunidad, sino a ustedes. Algunas ya lo empezaron a evidenciar en lo que nos cuentan con una pregunta que el profe Wilman les hace,
pero sí me gustaría como algo de la vitalidad que se movió en ustedes. Alguna cosita, así sea muy pequeña. ¿Qué vitalidad, qué proceso hubo transformador propio en cada una de sus singularidades de experiencia de vida? Que nos cuenten de pronto algo muy concreto de qué se les movió a ustedes con el trabajo de grado, más desde esa experiencia particular, no tanto qué aprendieron los niños, qué aprendió que eso es muy importante, por supuesto, en todo proyecto de investigación y sobre todo ahora en trabajo de grado donde ustedes ya están culminando, como qué pudiéramos decirles a estos chicos que apenas comienzan una práctica pedagógica y que ustedes digan, bueno, me movió en este sentido. Algo muy corto, si lo pudieran responder sería importante. Buenas tardes, maestra. Hola. No solo, a mí se me juntaron dos situaciones que me despertaron un sentimiento de gratitud y un sentimiento de generosidad y reciprocidad en cuanto al contexto en que vivo. Uno de esas situaciones, la pandemia. La pandemia a mí me ayudó a ver, y el estar encerrada y no poder disfrutar de tantas cosas del medio en que vivo, del contexto en que vivo, me llevó a valorar y darme cuenta de la importancia del cuidado y del autocuidado, de la corresponsabilidad que yo como ser humano tengo con mi entorno. Entonces, a mí ese fue el sentimiento que me generó gratitud, eh, amor por lo que puedo disfrutar día a día y que quizás muchas veces no lo veía o no lo quería ver. Eso me movió total y eso me llevó a que me centrara en esta propuesta de investigación. Muchas gracias, Ángela. María Camila. Sí, profe, yo iba a hablar. Bueno, en mi caso es como esa sensación de que hay que arriesgarse, que hay que desacomodarse, situarse en devenir, en movimiento, que utilizar el miedo como un asunto transformador y no como algo paralizante. O sea, ese también como, de cierta forma, mi trabajo de grado era muy distinto y fue arriesgarme a que una propuesta que pues no sé cómo se fuera a tomar, pero que ese también creer en mí, en eso que se podía dar en todo ese proceso, y es como una invitación también a que pues crean en ustedes, crean pues que lo que hacen vale la pena también investigarse, y también de cierta forma como quitarle ese mito a la investigación de que la investigación es solamente algo rígido, es un asunto acartonado, sino que, y que no puede situarse por lo sensible. Sí, entonces no, eso es una mentira, que es un mito que también puede pasar por la reflexión. Gracias, María Camila. Pues en mi caso, vivenciarlo. O sea, la palabra para mí clave sería vivenciarlo, porque este proyecto de grado, al ser, no sé qué es un requisito de uno graduarse de la universidad, pero más que un requisito, yo me lo gocé. Yo me lo gocé con mis estudiantes, yo me lo gocé con los padres de familia, yo me lo gocé con mis colegas cuando les contaba y les enviaba un audio, y sobre todo que me tocó capacitarme porque yo Audacity no lo manejaba, era una plataforma que yo, Anchor, plataformas así que yo no manejaba muy bien, y que yo me empoderé con esta situación que tenía de mi proyecto, pero a la vez yo me sentí muy satisfecha de que yo pudiera lograrlo, de que yo pudiera crear un podcast con mis estudiantes, de que mis estudiantes se pudieran escuchar con un sonido de fondo que generara misterio en ellos, asombro, diferentes reacciones y sentimientos, no solamente de mis estudiantes, sino de cualquier persona que escuchaba ese podcast. Entonces para mí, yo me lo gocé, lo vivencié y siento que fue una satisfacción, un empoderamiento y un sentido de pertenencia por lo que hago. Me sentí útil y me sentí como que estoy siendo maestra, estoy aportando esto
estoy dando mi granito de arena en este contexto con tantas dificultades que tiene la comunidad y todo, porque como les dije, mi contexto es bastante de construcciones precarias, los niños no tienen de pronto acceso a muchas cosas, pero qué rico uno ser el que le facilita a un estudiante ese empoderamiento y que se sienten ellos también escuchados y valorados. Entonces, para mí fue vivenciarlo. Ujú. Gracias, Marisela, qué bonito. Bueno, en mi caso fue, o sea, darme cuenta cómo podemos disfrutar de esas cosas que nos brinda la naturaleza, cómo podemos disfrutar de esas hortalizas, de esas frutas que nos brinda la naturaleza, y cómo podemos cambiar el chip a nuestros estudiantes en cuanto al cultivo ilícito, que las tierras no son solo para cultivar, hacer cultivos ilícitos, sino para también transformar la tierra con las huertas escolares, las herramientas que nos brindan todas las huertas escolares. Y sí, pues sí me sentí muy contenta al momento de realizar este proyecto. Los estudiantes cambiaron mucho también la forma de su alimentación a partir de la huerta escolar, y pues sí, muy contenta al realizar este proyecto de vida que me transformó mucho. Muchas gracias. Gracias a ti. Profe Wilman, ya no tengo más preguntas. Gracias, profe. A ti, profe Teresita, por esa movilización. Bueno, muy bien. No sé si alguien más quisiera decir algo, acotar algo. Bueno, dice por aquí que agradecemos la participación. Les recordamos que la grabación de esta y todas las presentaciones estará disponible en las plataformas digitales de la facultad. Nos ofrecen entonces los enlaces para ello. Me voy a permitir también leer algunas apreciaciones. Ya leí la del profe Cartul. También nos dice Sandra, felicitaciones, escucharlas hablar me hace pensar en la creatividad empleada, en la integración, en la cooperación, en que se observa también al hablar con propiedad y pertinencia en sus trabajos de grados. Cada una tiene su esencia y su enseñanza que enriquece el proceso educativo. David Hernández dice, quiero agradecer la invitación al profesor Wilman Henao, a los estudiantes del primer semestre de la licenciatura. Estas experiencias sirven de panorama para el futuro que nos espera a los próximos docentes egresados de la UDA. Felicitaciones a los participantes y muchos deseos de éxito en la hermosa labor que van a desempeñar de ahora en adelante. La profesora Erika Reiza nos comenta un reconocimiento para las maestras en formación, para sus asesoras y asesores, muy valioso estas posibilidades de pensar el quehacer pedagógico desde los saberes tan diversos y sobre todo sobre la flexibilidad y la pregunta constante por los sentidos de la profesión en este tiempo. Bueno, muy bien, entonces no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra intervención. No, a nivel personal, solamente agradecer a ustedes por esta oportunidad, agradecer al alma mater, a los asesores, a quienes nos acompañaron en esta socialización de nuestra propuesta. Y si hay, en este momento hay de los participantes, hay jóvenes que están realizando su licenciatura, que no bajen la guardia, que vale la pena soñar, que sí se puede, y mil gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, de nuevo a quienes presentaron hoy su proyecto de investigación, muchas felicitaciones, un aplauso. Creo que con esto materializan un proyecto muy importante en sus vidas, ¿cierto? Pero también unas responsabilidades en términos de lo que implica ser licenciado del alma mater, ser licenciado de la Universidad de Antioquia.
en términos, esas responsabilidades en términos del conocimiento, pero también ético, político, pues, desde las distintas esferas investigativo. Y bueno, realmente pues es muy grato para mí, digamos que haber podido acompañar esta mesa, estas reflexiones y muchos éxitos en lo que implica de aquí en adelante, digamos que en este ejercicio. Les invito entonces a quienes deseen, digamos que prender sus cámaras, ¿sí? Para tomar una foto en donde quedemos para la posteridad y de alguna manera también hacer como ese reconocimiento de lo que somos. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas por la asistencia y que tengan una feliz tarde.